Bueno, este tremendo tema de Ventino, me equivoqué. Con ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy aquí en Venezuela Siempre, siempre Venezuela. Como siempre llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, la 1160 AM de Radio San José de Cúcuta y todas las emisoras aliadas y hermanas que están con nosotros para llevarles a ustedes este programa. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, les comento lo siguiente. Médicos Unidos por Venezuela ha hecho un mapa de los diferentes tipos, las variantes de COVID-19 que se presentan en Venezuela. Y hasta el momento, según lo que ha detectado el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en la zona metropolitana, Miranda, Vargas y otras zonas del país, hay 4 variantes del mismo tipo. Es decir, tenemos en Venezuela la variante Gamma, la variante Alfa, la variante Lambda, la variante Mu y la variante Delta. Estas son las 5 variantes que hay en Venezuela de COVID-19 hasta el momento. La Gamma se encuentra en todos los estados de Venezuela, la Alfa en Apure, Barinas, Zulia, región capital, la Lambda en los estados andinos y región metropolitana, la Mu en Falcón, Mérida y Zulia, y la Delta en el área metropolitana de Caracas. ¿Esto qué significa? Que hay 5 estrategias para enfrentar el COVID. O sea, miren, la importancia de entender el tema de las variantes. Cada una de las variantes tiene sus alcances. Algunas son más fuertes, algunas son menos fuertes, pero son más contagiosas. Algunas son muy peligrosas, pero lo cierto del caso es que ya es importante haber detectado cuántas variantes existen en Venezuela, y si estuviéramos en un país serio, el próximo paso sería una estrategia para enfrentar cada una de las variantes, cada una de esas variantes, así como se presentan. Pero hasta el momento no hay ese plan de atender estratégicamente este tipo de enfermedades, ni mucho menos un plan de vacunación. Entonces tenemos un país que tiene ya la información, pero que su gobierno es incapaz, su gobierno de facto, quiero decir, es incapaz de trazar una estrategia para poder enfrentar inteligentemente esta enfermedad. Y hablando de variantes, Venezuela suma 892 nuevos casos de contagio de COVID-19 y 11 fallecidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha reportado en las últimas horas estos 892 nuevos casos y los 11 fallecidos. Todos los casos reportados son casos comunitarios. Nueva Esparta es el estado que en las últimas horas registra más nuevos casos comunitarios, con 197, con contagios activos en 11 de los municipios, seguido por el estado Caracas, 182, y Miranda, 121. Esto es lo que ha venido indicando Delcy Rodríguez. Con el nuevo número de contagiados, Venezuela llega así a una cifra de 347.647 casos y en un total de muertos 4.203. Según Delcy, a la fecha 331.721 pacientes pues se han venido recuperando. La vicepresidenta también ha señalado que como parte del método 7+7, a partir del día de hoy hasta el domingo 19, pues será una semana de flexibilización amplia en el país. Bueno, y fíjate que les comentaba en el noticiero del mediodía el tema de Argentina, y a pesar de que no es un tema que corresponda a los propósitos del programa, hay que señalar que en Argentina le dieron palo al gobierno de Kirchner. De verdad que sí, perdió 17 departamentos allá en Argentina,
y no conforme con eso perdió los principales puntos importantes de la capital. Es decir, todo está a flor de piel para que en la próxima elección presidencial el gobierno cambie. No sé si estará Macri, no sé si estará otro candidato, pero lo cierto del caso es que la gente en Argentina hoy por hoy quiere un cambio de gobierno allá. Bueno, y comentan los medios de comunicación a propósito de esto, la participación de ciudadanos venezolanos y cubanos en las elecciones. Obviamente no participan electoralmente, ellos no votan, no hay venezolanos ni cubanos que tengan el derecho a voto, salvo aquellos pequeños y muy escasos y contados casos en donde ya obtuvieron la nacionalidad. Pero se anotaron para fiscalizar, repartieron folletos durante todo el proceso electoral, hicieron de todo, hicieron campaña a favor de los opositores de Kirchner. Venían y te decían, esto lo hacemos por ustedes para que no sufran lo que sufrimos nosotros. Y bueno, se nota que estas personas pues hicieron un buen trabajo porque a pesar de no tener participación directa en el tema electoral, sí hicieron incidencia divulgando el mensaje, divulgando las condiciones difíciles que atraviesan Cuba y Venezuela, divulgando de una manera fehaciente los hechos de aquellos gobiernos populistas que se han inclinado hacia el lado, hacia un sector político y han radicalizado posiciones y lo que han hecho es empobrecer a los países. Venezuela es un sobrado caso de esto y Cuba también, pues. ¿Qué mejores ejemplos que esto? Y esta fue la participación política de los venezolanos y los cubanos en el tema electoral argentino. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Arranca en Barranquilla el nuevo plan de intervención contra los delitos. La inseguridad en Barranquilla, lo dice Pumarejo, que se reunirá con la cúpula de la Policía Nacional. Alumnos de Sabana Grande y Repelón harán pruebas a ver en octubre. En caso de frontera, la odisea de una familia colombo-venezolana que cruzó a los Estados Unidos. La espirulina en el Caribe es otra oportunidad de negocio en Galapa. En elecciones atípicas, total normalidad en elecciones. Ventas del sector gastronómico de Barranquilla crecieron en 37.9%. En el caso de la ola invernal, en Sucre, Córdoba, el 20 de noviembre estarían cerrando el boquete de Caregato. En el Barce del Guajaro adelantan acciones para atender posibles emergencias. Ferry de Salamina en jaque por el fenómeno erosivo. En Guaranda trabajan para contener el ingreso de las aguas del Cauca a Guaranda. El 10 de enero del 2022, alrededor de 4 millones de colombianos deberán renovar su licencia de conducción en el país. La Bartolomeu Díaz dragará 72.000 metros cúbicos adicionales en zona portuaria. Costa Atlántica sumó 222 contagios y 4 fallecidos por COVID-19. Talento femenino se impuso en el Festival de Cine de Venecia. Alias El Carta sería el recluso que se fugó de la estación San José. Armas que habrían sido traficadas por Coronel eran vendidas al ELN. En las pesebreras el caso es polémico y piden restablecer derechos de niños que viven en Pesebrera de Cartagena de India. Protestas en España, en Madrid, contra la próxima visita del presidente Iván Duque Márquez. Contenido en alianza, obras del Cortisol son de modernización, lo dicen los operadores nuevos. La regularización planteada para armas traumáticas ya salió, el borrador de decreto salió ya de comentario y está en una etapa de respuesta. Rapera se corona como la primera campeona del freestyle en Colombia. Valeria Suecharri es la señorita Región Caribe 2021. El carnaval se insistió en Sabana Larga con ella misma. España estudia entrega a Colombia de alias El Nene, condenado por homicidio. Los hechos habrían sido ordenados en marzo y abril de 2015 cuando dirigía la organización criminal La Oficina. Presidente Iván Duque inaugura el primer laboratorio de diagnóstico fitosanitario en el Magdalena. Alcalde de Jamundí denuncia pérdida de más de 900 vacunas contra el COVID-19.
posesionan al Comité Municipal de Discapacidad del municipio de Fonseca en La Guajira, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Desarrollo de Fonseca Unidos Podemos 2020-2023, el alcalde Hamilton García Peñaranda, mediante la ley y la resolución 3317, expedida por el Ministerio de Salud y Prosperidad Social, posesionó al Comité Municipal de Discapacidad. Villanueveros piden un cambio para sacar adelante proyectos que beneficien al pueblo. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado sesionan hoy en Riohacha, La Guajira, y también por la creación de territorios indígenas, que es una necesidad inaplazable para La Guajira. Choque de motocicletas en zonas rurales de Riohacha deja 3 jóvenes fallecidos. Millonario hurto en su estación eléctrica que se construye en San Juan del Cesar. Piden medidas urgentes ante el riesgo que representa la alta sedimentación en la cuenca del río Arauca. 6 soldados asesinados durante el ataque del ELN en Arauca. Concejal Felipe Santiago Mejía Herrera ya tiene sus días contados en Consejo de Riohacha. Departamento de La Guajira firmó 84 contratos con abogados durante 10 meses. En Barranca, La Guajira inician reposición de tapas del alcantarillado. Autoridades ofrecen 10 millones de pesos para dar con paradero de banda delincuencial en Barranca. Trabajadores informales del Parque Padilla de Riohacha en La Guajira en la misma barca con el obispo. Beneficios económicos reciben creadores y gestores culturales de Riohacha. El guajiro Jayder Riquet anotó el gol de la fecha de la Liga Colombiana. Tenemos el control del territorio, dice comandante del Grupo Matamoros, Coronel Triana Ávila. Autoridad Tradicional de Comunidad Calacinilla de Manaure advierte que lo podrían replanzar ilegalmente. Talleres para mujeres de la zona rural de Hato Nuevo. Maleza y aguas negras afectan ecoturismo de la ruta de los Montes de Oco. Jóvenes maicaeros se ponen la 10 para ayudar a los damnificados por lluvia. Multinacional afirma que tiene registradas más de 600 especies de su territorio. En Santa Marta, en Magdalena, racionamiento de luz en más de 50 barrios Samario. Ya está habilitada la calzada sur del 30 en contraflujo. Detectados 61.000 migrantes irregulares. Por medio de un informe, Migración Colombia reveló que hasta ahora en lo corrido del año se han detectado más de 67.000 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades en todo el territorio nacional. En el último mes se evidenciaron más de 34.000 migrantes irregulares, que es una cifra que equivale al 51% del total de capturas en todo el 2021. A pesar de los diversos controles realizados por la entidad, en Necoclí, Antioquia, aún hay más de 14.000 migrantes que en su mayoría son ciudadanos haitianos que esperan poder trasladarse hasta Panamá por medio de lanchas en el día que se puedan transportar hasta 500 migrantes. En Nariño, más del 90% de migrantes que ingresan al territorio nacional lo hacen por este departamento. La entidad ha promovido el transporte regulado de 208 buses y más de 8.000 migrantes se trasladaron desde el terminal de Ipiales ante Antioquia. También se han realizado 2 operaciones contra el tráfico de migrantes que logró la captura de 11 coyotes. En Cali y Popayán se han realizado controles con la Secretaría de Salud para mantener el monitoreo de los migrantes que se encuentran en estos territorios desde el pasado 12 de agosto hasta la fecha. La entidad coordinó el tránsito de 6.600 migrantes haitianos hacia la población de Necoclí. Además, fueron judicializados más de 70 personas relacionadas con el tráfico de migrantes. Wilson Patiño, director de la regional en la entidad en Antioquia, destacó que en Colombia no es la causa ni el origen de esa migración. El fenómeno se presenta por extranjeros provenientes de Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador, que buscan llegar al norte del continente para acogerse a medidas de regularización. Hace una semana se inició la segunda fase del Estatuto Temporal de Protección, que busca regularizar la situación migratoria de más de 1.8 millones de venezolanos y dar acceso a los beneficios sociales del Estado. De acuerdo con Migración Colombia, más de 1 millón de venezolanos avanzaron en la segunda fase del estatuto, que consiste en realizar un registro biométrico, trámite en el que la autoridad migratoria confirma la identidad, toma las huellas dactilares y una fotografía. Con los datos recolectados, Colombia entregará un documento de identificación a los migrantes venezolanos llamado Permiso por Protección Temporal. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que al menos 500.000 venezolanos no se han inscrito en el estatuto y explicó que quienes no se acojan estarán en condición de irregularidad, por lo cual podrían ser deportados o expulsados del país. El estatuto es una oportunidad que se le otorga a un ser humano para salir adelante. Eso requiere compromiso con la legalidad, agregó el funcionario.
Según las normas colombianas, solo podrán aplicar el estatuto los migrantes venezolanos que demuestren que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero del 2021 y aquellos que ingresen al país por los puntos migratorios autorizados durante los 2 primeros años de vigencia del estatuto. Bueno, esos son parte del día a día de la realidad de lo que está pasando en la migración venezolana y de otros países. Señores, nos despedimos. Carlos Ucate y el Miura, retornando a los estudios. Bueno, tenemos entonces este primer reporte de Carlos Ucate y el Miura. Y antes de irnos a la pausa comercial del momento, hay un tema interesante sobre uno de los grandes ganadores ayer en el proceso electoral. Se trata de el ultraliberal Javier Milei. Pero ¿sabes qué me llamó la atención del mensaje de Milei? El siguiente: no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. De verdad que son muy bueno. Suena muy bien el tema, esa promesa electoral de Milei. Y también le fue que obtuvo el 14% de los votos en Buenos Aires para llegar al Congreso. O sea, él y su partido van a llegar al Congreso. Él representa, por lo tanto, un gran porcentaje de argentinos que quieren un gobierno inteligente, un gobierno diferente de su país. Y no es para menos, es que las credenciales de Javier Gerardo Milei, como se llama, son interesantes. Es economista, escritor, docente, conductor de radio, político y conferencista argentino. Es licenciado en economía con posgrado en teoría y ciencias económicas. Está asociado con la filosofía política libertaria y la escuela austríaca del pensamiento económico. Es decir, es un liberal, un neoliberal. Pero presenta una carta de credenciales bastante impresionante y sobre todo con ese mensaje me captó, porque de verdad que los políticos a veces vienen a los países a mantener corderos y hacerlos más corderos aún. Pero verlos sumisos. Sumisos totalmente. Total. Pero este señor Milei ha dicho: no vengo a guiar corderos, yo lo que vengo es a despertar leones. Así que vamos a ver vamos a seguir muy de cerca esta carrera política del señor Javier Milei, que se denomina la sorpresa en Buenos Aires, porque logró el 14% del electorado y se proyecta como una de las figuras de la política argentina. Además que es un hombre joven, tiene 50 años y lo que sí tiene es una melena de león, porque si lo puedes analizar. Es impresionante la melena que tiene el hombre, pero bueno, él es feliz así. Pero dice ayer su primera declaración: viva la libertad, carajo. Esa fue su primera declaración pública luego de haber obtenido este importante éxito político en las elecciones argentinas. Y en Siempre Venezuela, siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, a sangre fría nos han cortado. No te va así como que... Quedamos así muy arriba, quedamos. Pero bueno, a sangre fría. El tema en realidad se llama Te Fuiste, de Sebastián Yatra y Wisin y Yandel. Ese es el tema que teníamos para iniciar así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero estoy impresionado con estas cifras de la última encuesta de Encovi sobre la situación socioeconómica de los venezolanos. Según esta última encuesta, cáiganse para atrás, 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos. Ya no estamos hablando de la canasta básica, que incluye servicios, que incluye otro tipo de bienes. El 79,3% no tiene para completar la canasta de alimentos. La intensidad de la pobreza continuó su tendencia creciente, dice Encovi. Si se determina a través de la línea de pobreza, se encuentra que 96% de los hogares están en situación de pobreza, porque están por debajo de los estándares internacionales, y 79% en pobreza extrema. Hecho que significa, en el último caso, que los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir lo elemental, lo básico, el alimento. Si se adopta el método multidimensional, el cual incluye 5 dimensiones que abarcan, además de los ingresos, otras variables relacionadas con el empleo, la educación y las condiciones de la vivienda y servicios públicos, se estima que el 65% de los hogares se encuentran en situación de pobreza. Es decir,
ya casi el 80% de los venezolanos no puede comer lo que debe comer, sino básicamente una dieta muy limitada, a veces sacrificando una de las comidas o a veces sacrificando a un miembro de la familia, es decir, uno que no cede su espacio para que los demás coman. Y si esto no... Dando muchísimas más necesidades. Sí. De hambre, porque se está viendo la pobreza absoluta en los adultos mayores y estamos viendo también cómo están los niveles de desnutrición en los menores de edad. Ahora fíjate el impacto que tiene esto en el tema económico, en el tema del mercado. O sea, ¿cómo define usted, cómo atiende estratégicamente usted un mercado en esas condiciones? Entonces, las empresas están enfocadas a la creación de nichos, que compre el que pueda, y los que puede cada vez son menos. Así que todo este impacto es impresionante, esta visión que tiene COVID sobre el tema de la pobreza en Venezuela, que el 80% de la gente no tenga ni siquiera para llenar la canasta alimentaria básica. Es muy grave. Es muy grave. Muy grave. Es muy grave. Y en otro orden noticioso, Rafael Ramírez versus Nicolás Maduro, pues quiere cambiar la ley de hidrocarburos para privatizar a PDVSA. El ex alto funcionario del chavismo aseguró el día de hoy que la administración de Nicolás Maduro desea privatizar petróleos de Venezuela. En este sentido, consideró que pretende entregar el petróleo y la industria de hidrocarburos de Venezuela. Ramírez, ministro de Petróleo y Minería durante el gobierno de Hugo Chávez, apuntó que el Palacio de Miraflores es incapaz de manejar la industria petrolera. En consecuencia, señaló que busca modificar la ley orgánica de hidrocarburos para entregar la industria. Ante la grave crisis económica que padece nuestro país, producto de la incapacidad manifiesta del gobierno en conducir nuestra industria petrolera, él mismo pues ha colocado como su prioridad política económica entregar el petróleo y privatizar PDVSA. Esto es lo que ha venido mostrando en el día de hoy Rafael Ramírez. Bueno, fíjate que empiezan a surgir argumentos jurídicos para tumbar algunas candidaturas en Venezuela. El argumento fundamental es el tema de el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo primero de la ley para procesos electorales y ley orgánica del Poder Popular Municipal, el 174, que indica que de acuerdo al manual de postulaciones del Consejo Nacional Electoral, para las elecciones del 21 de noviembre, los candidatos a alcalde deberían haber residido en el municipio por lo menos durante los 3 últimos años. El periodista Eugenio Martínez recoge esta información e indica que evidentemente Carmen Meléndez, que es postulada por el chavismo para la ciudad de Caracas, y Tomás Guanipa, que es otro postulado para la misma alcaldía, no cumplen con este requisito, porque recordemos que Guanipa hasta hace poco era el embajador de Venezuela en Colombia y era el hombre de representante del gobierno Guaidó. Esto taxativamente no está de forma en el artículo 118 de la LOPRE, dice Eugenio Martínez. En todo caso, es evidente que el Consejo Nacional Electoral, como en otros casos, fingirá demencia y los postulantes también fingirán demencia. Así que tenemos algunos candidatos que no calificarían según la interpretación estricta de la norma como candidatos a procesos electorales en alcaldías y gobernaciones de Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Continuamos con más información. Copey realizó la revisión exhaustiva de su máquina de votación, pues el secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano Copey, Juan Carlos Alvarado, anunció este lunes su participación en el cronograma electoral que ha sido activa. Destacó la culminación de la auditoría del software de las máquinas de votación, en la que Copey estuvo presente realizando una exhaustiva y además dará inicio a la fase 56 de las 94 de prensa. De igual modo, también reiteró su llamado a distintos factores políticos a mantener la unidad y lograr alcanzar los esfuerzos necesarios para Venezuela. Desde Copey abogamos porque exista la habilidad del entendimiento en los próximos días. La
de derechos humanos y sindicalistas. El ingreso familiar es mínimo y no alcanza para cubrir alimentación, salud y educación. Ha evaluado y formulado recomendaciones destinadas a abordar las preocupaciones relacionadas con los centros de detención preventiva. Confía en el diálogo en México, esto es según María Alejandra Poledo del informe Bachelet, y muy sencillo para la compleja crisis que afrontamos los venezolanos. Según entonces esta analista, pues las situaciones señaladas por Bachelet son reales, pero las soluciones son pocas. Y Ramos Alud desmintió que se esté negociando con estafadores del régimen. Pues en esa conmemoración del aniversario 80 de Acción Democrática, Henry Ramos Alud desmintió a las opiniones oficiosas que recientemente pues han dicho equivocadamente que Acción Democrática tiene una intención alguna de representar las candidaturas a las regionales con estafadores al servicio del régimen. Durante un evento llevado a cabo en la Escuela Lino Clemente Baruta, el secretario general nacional de la Tolda Blanca, pues ha desmentido esto. Se ha conversado, no se ha conversado, ni se conversará sobre la presentación de estos candidatos comunes a gobernadores y alcaldes con los estafadores al servicio del régimen que usurparon la tarjeta de Acción Democrática. Además, añadió que los candidatos serán postulados a la tarjeta de la MUD Unidad con los demás partidos integrantes de dicha unidad. Bueno, increíble esto. El régimen chavista está dentro de su política de apertura al sector privado, está permitiendo que empresas privadas administren al menos 13 empresas de alimentos. Eso estaría bien, pero resulta que esas 13 empresas de alimentos fueron nacionalizadas por ellos mismos hace una década. Es decir, ellos están en este momento permitiendo a empresas privadas manejar empresas privadas que ellos nacionalizaron hace 10 años y que está generando que haya desabastecimiento y abandono en el país, porque además de estas empresas hay un montón de lotes baldíos, de fincas, unidades productivas que fueron desmanteladas. Es decir, ellos mismos generaron el bucle del hambre, y esta hambre se manifiesta con la falta de producción nacional de alimentos, y esa falta de producción nacional de alimentos se refleja también en empresas que, como se señala en esta nota, están siendo ahora nuevamente reprivatizadas. Las sanciones han generado muchísimo descontento en este gobierno, sí. Y ha salido Delcy Rodríguez a decir que el deterioro de los servicios públicos pues se debe a esas sanciones. Nosotros hemos mostrado y vamos a seguir mostrando cada prueba de cómo el bloqueo criminal ha impedido que Venezuela acceda a las bombas de agua. Por escrito lo dice, no podemos suministrarle piezas para el mecanismo eléctrico del sistema bombeo de agua por las sanciones de la OFAC. Esto es lo que ha venido expresando Delcy Rodríguez en el día de hoy a través de un canal de televisión. También agregó que cada día van a seguir mostrando las cartas y los correos electrónicos donde distintas empresas de Europa y de Estados Unidos se niegan a comercializar con Venezuela por las diferentes sanciones. Rodríguez también dijo que mostrarán las pruebas, el saboteo eléctrico del año 2019, cuando el país vivió un apagón nacional que se extendió casi una semana. Sí, pero es que el tema que ellos no cuentan es que la situación eléctrica del país no viene de ahorita, sino viene desde el año 2005. O sea, cuando ni siquiera existía el bloqueo. No pueden decir que el problema de las empresas que se niegan a apoyar la cadena de suministros es reciente, porque ellos invirtieron miles de millones de dólares supuestamente en termoeléctricas, en la recuperación de las hidroeléctricas, la finalización y construcción de represas hidroeléctricas, y resulta que ocurre que hoy, cuando vamos a ver esos dineros en donde se invirtieron, nos encontramos que esos dineros desaparecieron, se escabulleron y había la pérdida masiva de recursos para el Estado venezolano. Así que no vengan con esta pajita de que por culpa de las sanciones. De las sanciones. No. Las sanciones no existían en el año 2005, señora Rodríguez, y no existían, y mucho menos. Hay que ver que si se puede importar Homer, si se puede importar vehículos de alta gama, se puede importar también esas piezas necesarias para el desarrollo del país. Y ahora sí, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tenemos el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con un migrante joven, técnico en fibra de vidrio, natural del estado Zulia, migrante venezolano. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Gregorio Rodríguez, Urdaneta. Ya como usted muy bien lo dijo, mi dedicación es ser fibrero. Yo salí de Venezuela debido a la situación económica del país. Lamentablemente estamos en una situación que el sueldo que allá hoy en día se maneja no nos da para abastecernos económicamente, ni para insumos personales, ni para comida, ni para nada. Debido a las circunstancias, bueno, me tocó salir del país, emigrar, como quien dice. Hoy en día me encuentro aquí en Barranca, me dedico como fibrero. Se podría decir que, bueno, usted sabe que uno aquí al venezolano le va un poquito duro simplemente por ser venezolano, por no tener cedulación colombiana, pero indiferentemente se hace lo que se puede. José Gregorio, ¿qué laborabas tú en el estado Zulia, o es decir, en Venezuela? Bueno, yo en Venezuela tuve varios trabajos, pero yo trabajé de seguridad con la empresa Intelproca, en las empresas de electricidad que están en la Carbonera del Guasare, por La Cañada. Pero ya hoy en día, debido a la misma situación, ya eso no existe ya. ¿La destruyeron? Me imagino yo, porque lo último que supe del dueño de la empresa es que estaba en Caracas, y ya la empresa se estaba, como quien dice, desvaneciendo ya. ¿Y la situación en ese sector de La Cañada cómo era? Peligroso, sumamente peligroso. Cuando en aquel entonces que trabajé yo en esos días allá cuando decían cañadero, había que tener miedo, que por eso era que las empresas contrataban sus vigilantes, porque los cañaderos se metían en los patios a robarse los aires de las oficinas y eso. Pero eso es sumamente peligroso. ¿Qué tiempo tienes en Colombia? Bueno, aproximadamente aquí en Barranca voy para 3 años. Voy para 3 años aquí en Barranca. ¿Cómo te ha tratado el pueblo barranquero? Bueno, gracias a Dios me ha tratado bien, porque usted sabe que la voluntad se la gana uno mismo, ¿sí me entiende? Y gracias a Dios, las amistades que tengo, he sabido contar con ellas en su debido momento. Y debido a mi profesión he conocido aquí mucha gente, las cuales me han extendido una mano en momentos de necesitarlo. Pero es porque, como se lo dije, mi dedicación aquí es ser el fibrero y me he ganado la voluntad de la gente. ¿Cómo aprendiste a trabajar la fibra de vidrio? Bueno, yo más o menos tenía un conocimiento, ¿cómo le explico? Con tecnicismo. No con tecnicismo, pero sí más o menos yo ya había visto trabajar esto. Lo había visto, más no lo había trabajado. Desde el primer día que yo llegué aquí en Barranca, conocí a un amigo que se llama Saúl Navarro. Yo llegué a su casa, él me dio al ojo, junto con mi esposa. Él también es fibrero, ya él era técnico ya en fibrero ya. Pues él me dio al ojo en su casa y me dio trabajo con él. Él fue, como quien dice, un profesor para mí, porque me fue dictando los pasos poco a poco. Te tendió la mano. Me tendió la mano. Y él me dijo, te voy a dictar esto como si te estuviese dictando un curso, con la finalidad de que tú aprendas y tengas tu profesión. Yo duré trabajando con el señor Navarro aproximadamente como 2 años, hasta en el momento que ya él me dijo de que estaba preparado para trabajar independiente. Y hasta hoy en día trabajo independiente. ¿Tienes buenos clientes? Claro, gracias a Dios. He tenido buenos clientes porque he sabido hacer las cosas debido a lo que él me enseñó y debido a mi perseverancia y mi constancia en mi dedicación, porque me gusta ser fibrero. Me he ganado aquí mis buenos clientes que no necesariamente tengo yo que hacerles un trabajo para poder contar con ellos, ya gracias a Dios. José Gregorio, ¿tienes hijos aquí en Colombia? Bueno, hijos tengo aquí, tengo 4 hijos, que de sangre no lo son, pero o sea, de corazón para mí sí lo son. ¿Los estás criando? Los estoy criando. Por aparte tengo 2 en Venezuela también. En total 6. ¿Algo? ¿Ah? ¿Algo? Algo. ¿Tu familia está en Venezuela? Está en Venezuela. Mi mamá, mi papá están en Venezuela. Tengo una hermana aquí en Santa Marta y tengo otra en Medellín.
y de ahí por aparte el resto de mi familia sigue aún en Venezuela. ¿Has recibido ayuda de los organismos internacionales, de la alcaldía, de la ayuda humanitaria que da la ONU? Bueno, hasta el momento se podría decir que no he recibido ningún tipo de ayuda, pero no hace mucho meses me llamaron y quedaron en devolverme la llamada para un beneficio. Hasta hoy en día sigo esperando la llamada, en el nombre de Dios que me llamen. José Gregorio, ¿estás arreglando tus documentos del RUM? Bueno, cuando ellos me llamaron, ellos agarraron y me asesoraron respecto a eso y me dijeron que me iban a prestar la colaboración para sacarme, o sea, para agarrar mis datos y de una vez programarme la cita y esperar que me llamaran para yo acudir a la cita. O sea, ellos me llaman, me dicen de mi situación legal aquí, que si ya yo me había sacado el RUM, el permiso de permanencia, y yo le dije que no. Y ellos me dieron una opción que me podían facilitar eso, lo único que yo necesitaba era un comprobante, que yo tuviera un comprobante el cual dijera de que yo tengo aquí, que estoy aquí desde antes del año pasado. Que a la hora de... Desde el 21 de enero. Desde el 21 de enero. Que a la hora de ellos llamarme, yo tenía que tratar de tener ese papel en la mano, ellos me iban a pasar un número al cual yo tenía que pasar mis documentos y la foto del papel que costara que yo estaba aquí antes del 21 de enero. ¿Tu esposa trabaja? Sí, ella trabaja vendiendo fritos, por cierto, ahí mismito, ahí en la parte de adelante. Ella trabaja vendiendo fritos y yo me dedico como fibrero. ¿Qué consejo le darías tú a los compatriotas, a tus paisanos venezolanos? Bueno, que en su finalidad todos venimos de Venezuela con una misma intención, con la necesidad de progresar, de luchar, que hagamos lo bueno, no lo malo, porque lamentablemente, como quien dice, por uno pagamos todo, ¿sí me entiende? Entonces, el que viene a hacer el bien no tiene que pagar las consecuencias del que ya ha hecho mal. Y mi consejo es que mientras que uno aquí haga el bien, uno, o sea, el día de necesitar una ayuda se la extienden a uno, ¿sí me entiende? Por eso es que yo le digo a ellos que si venimos de Venezuela, es como para dejar Venezuela atrás y aquí hacer una nueva vida con la necesidad de proyectarnos un futuro a mejor, no a peor. ¿Sí me entiendes? Que aquí uno haciendo el bien, uno progresa. Lo que es que las cosas son poco a poco, claro. Bueno, gracias a José Gregorio Rodríguez. A su orden. Bueno, por aquí estoy a la orden como fibrero. Y muchas gracias por su entrevista, le agradezco mucho, de verdad que sí, y por dar a conocer mi información y de lo que trabajo. Bueno, eso es la vida de nuestros migrantes venezolanos en diferentes ciudades del país. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y con este reporte de Carlos Ucategui nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Ya regresamos. Bueno, fíjense cómo se ha transformado una versión de un tema de verdad clásico en la música venezolana, Luna de Margarita, con esta nueva interpretación que hace Sammy Hawk, un cantante e instrumentista venezolano que ha logrado meter esta canción en un ritmo novedoso, digamos bastante modernizado, y con el fondo de la voz del insigne Simón Díaz. Esto pues de verdad ha sido bastante bueno para iniciar así esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. Hoy tenemos, Alan y audiencia, al invitado de la tarde, al diputado José Luis Pirela, para Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. José Luis, buenas tardes, bienvenido. No tenemos retorno todavía. No tenemos retorno con José Luis Pirela. Vamos a seguir con más información mientras coordinamos esto. Y bueno, uno de los temas importantes ha sido sin duda alguna el retorno a clase en medio de pandemia.
Los gremios médicos, los gremios profesionales han dicho que Venezuela no está preparada todavía para el retorno de los estudiantes a las clases en plena pandemia, y esto debido a que no se ha implementado el plan de vacunación para la población estudiantil, ni tampoco para docentes, ni profesionales, ni personal administrativo que trabaja en los centros educativos nacionales. Hemos escuchado que a raíz de toda esta información se ha previsto jornadas de vacunación en algunas universidades de Venezuela. Sin embargo, esto no ha sido completamente cierto en algunas zonas del país, porque solamente se ha procedido a anunciar planes de vacunación en algunas universidades, no en todas. Ocurre también que por el otro lado, en el sistema de educación media y básica, esto no ha pasado de ser anuncios. Y hay una circunstancia que es bastante clara, que en pandemia es muy peligroso concentrar a estudiantes, docentes y personal administrativo y obrero sin la debida protección, porque se puede disparar la cifra de contagios. Esta situación ha sido varias veces alertada por Médicos Unidos por Venezuela al gobierno de facto, y también ha sido advertido por otros gremios profesionales del país. Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso a estas solicitudes, a estas demandas de plan de vacunación, y hasta ahora lo que se tiene son un cúmulo de promesas sobre este proceso. Sin embargo, el gobierno sigue insistiendo que hay el inicio de clases para el próximo 16 de septiembre, es decir, esta misma semana se iniciarían las clases. Habrá que ver si se logra implementar un plan de vacunación que permita por lo menos darle viabilidad a esta propuesta del gobierno. Pero más allá de eso, también están las condiciones de infraestructura educativa abandonadas prácticamente durante el último año por la situación de la pandemia. También habrá que ver si están previstas las mejoras salariales que han exigido los docentes en todo nivel, y si el gobierno también va a implementar algunos beneficios sociales como el plan del PAE, del Programa Alimentario Escolar, que habría y significaría la vuelta a clases de los jóvenes estudiantes de escuelas básicas del país, que puedan tener alguna fuente de alimentos durante las jornadas académicas. Estos son temas que no han sido resueltos completamente por el gobierno, y cuando apenas faltan algunos pocos días para el anunciado reinicio de clases, son muy pocas las soluciones, mucha promesa, mucha oferta, pero pocas concreciones. Y esto realmente pues trae problemas, porque ningún representante va a enviar a sus hijos a clase en una circunstancia en donde no hay la garantía de nada, de salud, de alimentación, de algún tipo de apoyo en un plan de vacunación que no se ha implementado y que todavía sigue estando pendiente por parte de las autoridades nacionales. La extradición del Pollo Carvajal, que es otro de los temas que tenemos en la agenda de opinión, se complica porque él ha solicitado asilo político en España, y esto significa que en primer lugar deberán entonces atender esta solicitud para poder proceder luego, si es negada, al asilo. Se implementan entonces acciones de carácter judicial por parte de sus abogados para evitar el envío a Estados Unidos. Sin embargo, pues la Fiscalía de Nueva York ha anunciado durante el día de hoy que está esperando formalmente la presencia del Pollo Carvajal en su sede, porque allí se está realizando la investigación en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver si esto se concreta también en el transcurso de esta semana, pero hasta ahora está levemente paralizada por los momentos la extradición de Pollo Carvajal debido a, explico, esta solicitud de asilo político que ha hecho al gobierno de España. Y ahora sí, tenemos a nuestro invitado. Se trata del diputado José Luis Pirela. Diputado, buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, un gran saludo a toda la inmensa audiencia del programa y al equipo técnico y al equipo periodístico y al tren directivo. Diputado, hay un aspecto importante en esto.
cuéntenos, usted ha sido, digamos, de esta voz que ha analizado la situación de monómeros de Venezuela aquí en Colombia. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Bueno, desde hace varios meses hemos venido presentando denuncias relacionadas con la actuación de la actual Junta Directiva y nos alarmó supremamente, por una parte, algunos hechos que la Junta Directiva desarrolló. Hechos que contradicen la lealtad empresarial, la pulcritud administrativa, la transparencia, el respeto a la Constitución y las leyes de Venezuela y, por supuesto, a las normas que la institucionalidad colombiana impone, por cuanto, siendo esta una empresa propiedad o patrimonio de los venezolanos, es también una empresa patrimonio social y laboral de los colombianos, porque no olvidemos que detrás del esfuerzo, de la fuerza de trabajo, de las inmensas y de las millonarias ganancias que ha dado Monómeros durante 53 años, está presente la mano de obra colombiana, por lo cual es un importante patrimonio para ellos, pero además Monómeros es una empresa palanca de los productores agrícolas en varios países de América Latina. Entrando directamente con tu pregunta, evidentemente en Monómeros ha habido diferentes épocas de corruptelas que se expresaron durante la gestión del chavismo y que ahora, durante el interinato, también ha habido un manejo irregular de la empresa. Hemos hecho investigaciones en ese sentido y denunciamos, por una parte, la contratación con la empresa León Street, una empresa de poca solvencia, registrada en Panamá por venezolanos y con la que se firma un contrato, que aquí lo tengo en la mano. Por eso he dicho que estamos hablando con los pelos en la mano. Un contrato donde se le otorgan dos cosas que son realmente escandalosas hasta en la historia de la corrupción. La empresa Monómeros le cede a León Street, como ya dije, una empresa sin solvencia, el monopolio de la comercialización. Eso significa la compra de toda la materia prima que corresponde usar a la empresa, la venta de los productos venezolanos y de varios países latinoamericanos y centroamericanos. Entonces, hemos dicho que esa directiva tenía que ser investigada por la institucionalidad venezolana en primer término. Nosotros desde la fracción 16 de julio planteamos la necesidad de un debate en el seno de la Asamblea Nacional en función de crear una comisión especial que reúna la composición política de la Cámara, es decir, que estén presentes todas las fracciones, que no pueda hacer una investigación manipulable o tendenciosa, donde haya ausencia o exclusión de actores, o donde haya solo algunos sectores, sino todos. Por eso planteamos el tema ante la Junta Directiva por escrito en 2 oportunidades. En virtud de que la Junta Directiva no dio respuesta, nosotros continuamos nuestras actuaciones, nuestra investigación, nuestro señalamiento. En ese intervalo se produjo un acto que convocó Juan Guaidó a los efectos de rendición de cuentas de las empresas venezolanas en el exterior que están bajo la gobernabilidad del interinato. En ese acto yo intervine a nombre de la fracción 16 de julio, pero además presenté un cuestionario de 11 preguntas para que se constituyan en una contribución al esclarecimiento de hechos, y evidentemente la directiva no estuvo en capacidad, la representación que ella estuvo de que vengan ad hoc, porque no estuvo presente ninguno de los directivos de Monómeros, no dieron respuesta a las que estamos hablando en este prestigioso programa. La respuesta a las 11 preguntas nunca llegó, nunca se produjo. Hemos dicho que es necesario que disculpe, esa empresa... hay un elemento aquí, hay 2 elementos fundamentales ocurridos durante los últimos días. En primer lugar, en relación a Monómeros, en primer lugar, la intervención por parte de la Superintendencia colombiana a la empresa
Y en segundo lugar, hemos conocido de la renuncia de Carmen Elisa Hernández, la presidenta de la empresa. ¿Qué información tiene usted al respecto, diputado? Bueno, tu pregunta corresponde con la verdad. Ambas cosas han ocurrido. La superintendencia, y yo lo anuncié en el transcurso, en todo este intervalo de varios meses, anuncié que la institucionalidad colombiana estaba actuando, que había una investigación abierta por la Superintendencia de Sociedades y que había también una investigación abierta por parte del Ministerio del Trabajo. Y anuncié que si no se producen respuestas desde la institucionalidad venezolana, nosotros íbamos a acudir a la Fiscalía colombiana porque, a mi juicio, no solo hay delitos de carácter administrativo, que es lo que investiga la superintendencia, sino que hay delitos que van mucho más allá. Te voy a mencionar algunos rasgos de la síntesis del informe de la superintendencia, que aquí lo tengo en la mano, con 20 páginas, donde la superintendencia recoge y ratifica de alguna manera toda la información que hemos venido públicamente expresando sobre las irregularidades en la empresa. Pero hay algunas cosas que puntualmente es importante que ustedes conozcan y que conozcan nuestros oyentes. Primero, la superintendencia señala que en la medida el contrato con la empresa Leon Street se estableció por 15 años, cuando los estatutos de la directiva de la empresa le prohíben que sean más de 3 años. Asimismo, ha habido otorgamiento de contratos a algunas empresas de servicios que trabajan con monómero por 9 años, por 6 años, y evidentemente hay sobreprecios en algunos de esos contratos, por lo cual pedimos investigar. Sobre la situación financiera, la superintendencia hace una referencia al contrato leonino con Leon Street, hace también una advertencia de que la situación financiera de la empresa puede comprometerse de manera negativa a partir del mes de agosto del 2001, es decir, a partir de este momento, y señala en los objetos de la investigación algunos otros elementos, como por ejemplo el tiempo que la empresa estuvo sometida a las sanciones de la OFAC, que debo decir con apego a la verdad y con estricto respeto por los hechos, que eso no es responsabilidad de esta directiva cuestionada que yo estoy denunciando. Eso es un hecho que se produjo antes de que se asumiera la gobernabilidad de la empresa por parte del gobierno interino, que de paso ha nombrado varias directivas, no ha tenido asertividad en el tema, y una vez que el gobierno interino asume la gobernabilidad, el 7 de junio del 2019, la OFAC hace una licencia para el funcionamiento de la empresa. También señala, entre otras cosas, represalias laborales. Un aspecto importante acá señalar. ¿Conoce usted quiénes son los directivos de Leon Street en Panamá? Sí, claro. Aquí tengo el documento. El representante de Leon Street no es panameño, es venezolano. Se llama Ricardo José Rodríguez, pasaporte número 0720 de Venezuela. Y aparece también los propietarios de la empresa. La empresa entregó el monopolio de la distribución a una sola empresa donde están venezolanos también involucrados. O sea, es decir, estamos creando unas condiciones económicas. Esto es un guiso montado, ¿no? Con una empresa que no tiene solvencia, a la que además le otorgan una empresa como Monómeros, que es una empresa sólida, que es una empresa estratégica, que es una empresa de alta valía en materia de fertilizantes y derivados petroquímicos destinados a la agricultura, como a cuenta de que le va a otorgar el 60% de la utilidad y el monopolio de otra empresa. Mira, el escándalo fue tan grave, pero tan sumamente grave, que el 28 de abril firmaron este contrato que tenemos en la mano, el Leon Street, con Leon Street. Y el 30 de junio el contrato fue rescindido. Y una de mis 11 preguntas, en mis 11 preguntas hay 2 cosas relacionadas, hay 2 o 3 cosas relacionadas con el contrato.
Primero, la Junta Directiva de Monómeros consultó a alguna instancia superior del gobierno interino para tomar semejante decisión de desprenderse del 60% de la utilidad y entregar el monopolio de la comercialización, es decir, de la adquisición de materias primas y la comercialización de productos elaborados. Esa pregunta no tuvo respuesta. La otra pregunta es, si ellos suscribieron en abril ese contrato con Leon Street, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son los elementos de hecho y de derecho para determinar que la empresa rescindió el contrato un mes y medio antes? Si una empresa toma la decisión de establecer un contrato polémico, pero fundamentado en la ley, lo defiende y lo sostiene. No, ellos rescindieron el contrato. Y para mí, rescindir el contrato y guardar silencio no es un acto de rectificación. Es un acto de confesión malhechora. Es un acto de confesión de que se estaba montando un guiso en perjuicio de un bien que es propiedad de los venezolanos, que no es de Maduro, que no es de Guaidó, sino de 30 millones de venezolanos. Y eso es intolerable. Eso no... Cayó la señal. Para la recuperación de la nueva Venezuela, para la Venezuela que viene, para las nuevas generaciones. Entonces, no pueden estar jugando con él. Finalmente, esta empresa dio pérdidas el año pasado y todo hace prever que bajo esta circunstancia volverá a dar pérdidas. ¿Es recuperable Monómeros? Es una empresa totalmente recuperable, siempre que se maneje con transparencia, siempre que se maneje con pulcritud, siempre que se maneje apegada a la normativa legal, siempre que se maneje con un criterio de lealtad empresarial, con una visión productiva, con un plan productivo, con un plan de mantenimiento de sus plantas que ya lo requiere, y en los próximos días voy a dar un informe muy completo en esta materia. Por supuesto que es recuperable. ¿Por qué es recuperable? Porque es una empresa estratégica, porque es una empresa que tiene un mercado natural, que ha cultivado, que ha atendido exitosamente durante más de medio siglo, porque tiene trabajadores que aman a su empresa, pero por supuesto la empresa está acechada por intereses. No olvidemos que estamos hablando de una empresa que produce derivados químicos y que sería una joya una joya para las mafias interesadas en el clorhidrato de cocaína y para las mafias que se mueven en el narcotráfico. De manera que esa es una empresa que tiene altísimas posibilidades de recuperación. Y hemos dicho que esa junta directiva debe irse. Tú me acabas de mencionar la renuncia de la señora Hernández. La señora Hernández acaba de presentar una renuncia pública e irrevocable a Juan Guaidó y además señala que se va porque tiene diferencias con el resto de la junta directiva frente a las medidas adoptadas por la superintendencia. Quienes hemos investigado y tenemos experiencia en esta materia sabemos que esa no es la única ni la verdadera causa de su salida de la empresa. Pero además tenemos que concluir en que la señora, siendo la presidenta de la junta directiva, no era la líder de la empresa, no tiene el compromiso de consolidar y relanzar a una empresa que ha podido, que puede despegar con mucho más fuerza y convertirse en un gran emporio de riqueza y en un gran emporio para multiplicar riqueza en el campo. De manera que la salida de esta señora, que yo la vengo pidiendo hace tiempo, no solo la de ella, sino la del señor Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de la empresa, porque ese señor está involucrado en los guisos de esa empresa y hay una relación con una empresa Oceanic Pacific o algo así por el estilo, por allí tengo el nombre, que estaba fraguando una negociación parecida a la que hicieron con Leon Street, pero no podían hacerla con Leon Street porque Rodríguez Laprea había participado en la otra empresa, entonces era demasiado evidente. Y esa es una de las 11 preguntas que quedaron en el aire. ¿Cuál es la razón por la que no se ha querido investigar? Bueno, cada quien tiene una responsabilidad. No comparto algunas posiciones públicas que se han hecho desde el G4,
acaba de plantear Julio Borges, y tenemos profundas diferencias con eso, que se crea un fideicomiso de la empresa. Me hemos dicho que no se puede hacer un fideicomiso con corruptos, con gente cuestionada. Esa directiva debe salir de la empresa. Obviamente tampoco nos vamos a prestar a políticas confiscatorias, vengan de donde vengan, porque esa es una empresa que perfectamente puede salvarse y es una empresa importante para la Venezuela del futuro, es una empresa importante para la Colombia del futuro, para los agricultores, para el personal que allí trabaja, para los trabajadores, y obviamente nos parece que siendo un activo que no se fundó en 1967 desde una perspectiva de improvisación, sino que se fundó desde el marco de la integración de dos países, de dos presidentes, el presidente Lleras y el presidente Raúl Leoni, fundaron esa empresa. Algunos decimos que Raúl Leoni le puso el corazón a la creación de esta empresa porque él estuvo viviendo en Barranquilla en el exilio en 1930, igual que Rómulo Betancourt y 8 o 10 exiliados más, políticos más que estuvieron allí. Y desde allá, por cierto, redactaron el famoso plan de Barranquilla, que no es otra cosa que un plan para la democratización de Venezuela, ya desde los años venideros. Bueno, diputado, muchas gracias. De verdad que sí ha sido interesante conocer esta situación de monómeros porque hay mucha desinformación sobre este tema. Muchas gracias, diputado Pirela. Estaremos en contacto próximamente para saber el avance de sus investigaciones. ¿Es posible que digamos algo final? No, remate usted. Mira, hermano, los venezolanos tenemos que iniciar una cruzada para defender nuestros activos en el exterior, porque esos activos hacen falta para la recuperación de la Venezuela del futuro. Y la sociedad colombiana, me refiero a los sectores productivos y a los sectores laborales de monómeros, tienen que ser parte de esa cruzada para evitar que la manipulación, la maniobra y la componenta quiebre a una empresa de vital importancia para vendérsela por 4 lochas a unos mafiosos que no la pondrán al servicio del progreso, sino al servicio de la malhechura. Bueno, muchas gracias. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Y como siempre, Alex, audiencia, pues a Oliver le toca ese pedacito, último pedacito de la torta que a él le fascina y sabemos que le encanta el brownie. Tenemos en este preciso momento a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, buenas tardes. Amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, no sé, Nancy, si es coincidencia, ¿no? Pero me toca siempre la última parte de la torta y para nosotros es un verdadero placer hacer contacto con ustedes a esta hora de la tarde. Bueno, amigos, tengo como invitado a un gran amigo, se trata de John Giraldo. John es estudiante de psicología y aparte es pastor del Centro Internacional La Excelencia. Con John queremos tratar algunos puntos que ha sido noticia pues acá en esta zona de frontera. Y es el hecho que hace el día viernes 5 militares muertos y 6 heridos en ataque a patrulla en zona rural de Arauquita. Por un lado, el presidente señalaba que este atentado se planificó desde Venezuela. Pero el tema que queremos conversar con John Giraldo es referente a la violencia y a lo que está ocurriendo en esta zona de frontera. John, gracias por aceptar este contacto para Siempre Venezuela. Bienvenido. Bueno, Oliver, buenas tardes y a toda la audiencia de Siempre Venezuela. Para mí es un placer estar con ustedes y bueno, compartir de este espacio que sé que es muy escuchado y que tiene muy buena audiencia.
John, el tema de la violencia en Arauca, y también quisiera que tratáramos el tema del suicidio, recordando que el día 10 de este mes, del día viernes, se celebró el Día contra el Suicidio. ¿Cómo están los índices de violencia acá en Arauca? Pues Oliver, la violencia siempre ha sido un tema que ha golpeado mucho a Arauca. Para contextualizar a la gente que nos está escuchando, Arauca es un lugar que desde que se descubrió petróleo se ha visto envuelta o se vio en el centro de muchas disputas por aquellas fuerzas que se alzaron en armas porque a través del petróleo quisieron adquirir dinero de manera ilegal. Entonces, aparte de que es frontera, de que sirve como puente para muchos actos de violencia, lo que tiene que ver con tráfico de droga, lo que tiene que ver, bueno, con todo esto que se genera por ser frontera. Entonces, Arauca es un punto estratégico para los bandidos. Entonces, si usted se viene por aquí, para Arauca, puede extorsionar a las compañías petroleras. Usted se viene por aquí, para Arauca, y hace algo, puede huir para aquí, para la frontera, para lo que tiene que ver Cali con Venezuela. Entonces, es un punto estratégico que lleva más de, eso es del 89 que llegó el petróleo aquí en Arauca, lleva más de 30 años sumergida en una, que se ha visto envuelta en una problemática producto de la violencia, porque todos quieren este territorio. Usted se sorprendería, y a la gente que nos escucha, de la cantidad de grupos alzados en armas que circulan aquí en nuestro departamento. Y solo es por eso, porque es un lugar muy próspero para que se puedan suscitar todos estos actos violentos. Ahora también, John, en estos últimos días se han conocido muchos hechos de suicidio, personas que se han quitado la vida, pues, que en circunstancias bastante, si se quiere, preocupantes, ¿no? Porque de repente a cada minuto estamos conociendo de hechos de ese tipo. ¿A qué pudiéramos también decir que esto se debe? Oliver, acabamos de salir, o aún estamos saliendo de una problemática mundial que es la pandemia. Es más, muchos expertos en salud mental auguraron esto que está pasando, que después de que saliéramos de pandemia la gente tendría este choque con la realidad, en donde muchos se quedaron sin trabajo, en donde muchos hogares se vieron afectados porque la convivencia nunca estuvo bien, y el tener que aislarse y convivir con alguien con el cual las cosas no estaban bien, entonces esto ha aumentado mucho estos problemas, aumentó mucho lo que fue el desempleo, aumentó mucho lo que son las crisis emocionales. Entonces, si usted se pone a ver, y los oyentes de Siempre Venezuela, si ustedes tienen presente eso, es un cóctel emocional que tristemente el que no esté preparado para estas cosas termina cometiendo estos actos que hoy mencionamos, que es quitarse la vida. Hay también un estado producto de las mismas situaciones, la crisis económica, el COVID. Hay un estado de depresión, ¿no? La gente se siente con mucha depresión, muchas preocupaciones. ¿Qué decirle a esta gente que está ante esta circunstancia, esta situación? Bueno, Oliver, siempre la primera recomendación para cualquier cosa es guardar la calma, ¿sí? Siempre es tratar de fortalecer aquellas herramientas que me ayuden en el momento en cuando yo más las necesito. Hoy por hoy se ha puesto de moda mucho una palabra que se llama resiliencia, haciendo mención a esta capacidad para yo afrontar los problemas. Pero seamos sinceros, no todos están preparados para afrontar los problemas que a la que la vida los enfrenta. Entonces, aquellos que no están preparados, pues son los que más sufren, son los que en últimas terminan cometiendo esto que hoy estamos hablando, lo que es el suicidio, que este 10 de septiembre se estaba resaltando por ese día, esta lucha contra es que también se podría decir que es una pandemia, Oliver, porque según los datos mundiales de la Organización Mundial de la Salud, valga ahí la redundancia, el suicidio es la causa de muerte, o es la causa que más muertes está causando hoy. Bueno, el suicidio es lo que más muertes está causando hoy en el mundo. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Hoy el mundo está deprimido.
Y vuelvo y lo digo, estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de algo para lo cual nadie estuvo preparado. Entonces, aquellos que no estaban preparados para esto les dio duro y aún les está dando duro. Y los pocos que medio estuvimos preparados, esto nos movió el suelo, esto nos hizo reconsiderar, reinventarnos, porque si no lo hacemos, esto nos destruye y es lo que estamos viendo ahora. Es triste que, por ejemplo, el departamento de Arauca, durante estos 5 o 6 años, esté en el top 3 de los departamentos donde más índices de suicidio se ven. Entonces, si usted mira aquí en Arauca, viene la pandemia, la crisis que se da por la frontera, por el éxodo de los compañeros venezolanos. Entonces, sumado a la crisis venezolana, ¿no? Claro, son muchas cosas porque aquí en Arauca el trabajo se pone escaso, cierra por la pandemia, cuando se abren muchas empresas cierran y el poco trabajo que hay se ve disputado porque un ciudadano venezolano viene, trabaja acá, entonces el que estaba acá ya no tiene el trabajo que antes tenía. Entonces es la suma de todos los males. Eso parecía una película de los días del juicio final, pero son cosas que nos preparan y yo creo que esa es algo muy importante. Preparémonos para la vida, porque si no la vida nos va a enseñar duro. La vida no espera. Y esto de la pandemia, esto de la crisis, esto de la depresión, esto del estrés, es el pan de cada día. Y si uno no está bien parado, lo tumba. ¿Cómo reconocer a una persona que está en estado de depresión y también que pudiera dar evidencia de que quiere suicidarse? ¿Cómo reconocer y qué hacer ante esa situación? Bueno, Oliver, los cambios conductuales en una persona o el cambio de comportamiento de una persona que está atravesando o que empieza a tener ideación suicida son fáciles de identificar. Hay mitos que se tienen que erradicar. Por ejemplo, si una persona dice, me quiero morir, eso es una alerta. Si una persona dice, es que ya no le encuentro sentido a la vida, esa es una alerta. Si una persona que era muy alegre, muy espontánea, uno la mira opaca, esa es otra alerta. Lo que pasa es que la gente a veces por falta de información comete el error de decir, es que el que se va a matar nunca dice nada. No, esas alertas, estas cosas que la gente empieza a evidenciar y a manifestar son estos detallitos que marcan la diferencia y que pueden salvar más vidas. Son estas pistas, sería la palabra correcta, estas pistas que uno tiene que estar muy atento. Pero como le digo, a veces por falta de información y por creer simplemente en los comentarios populares, la gente termina pasando por alto cosas que después cuando alguien se ha quitado la vida, dice, oiga, sí, vea que un día de estos dijo esto. Oiga, sí, mire que fulanito publicaba en redes sociales esto y esto y esto. Pero cuando estaba vivo, se presentaban estos actos, pero nadie le prestó atención. Entonces, son alertas. No hay que tomar en vano cualquiera de estas alertas. Siempre es mejor preguntar y quedar como canzón a simplemente después decir, hubiese preguntado. Uno no pierde nada con eso. Bueno, John, quiero agradecerte nuevamente por compartir con nosotros para siempre Venezuela. Siempre es grato conversar con usted. Bueno, el placer es mío, definitivamente. Estar en estos espacios que me atrevo a decir que es un espacio internacional es muy bueno. Entonces, antes de irme, pues quiero compartirles algo. Yo personalmente sé que es pasar por ansiedad, sé que es pasar por tristeza, sé que tal vez es en algún momento en medio de esa crisis pensar en quitarse la vida. Y lo que a mí me sirvió fue cimentarme mucho en Dios. Mira, hoy la gente tiene a Dios por debajeado, ¿sí? Que Dios no ayuda a eso, pero yo desde mi conocimiento y desde mi experiencia de vida, a mí lo que me salvó fue Dios, ¿sí? El buscarlo, el fortalecerme en Él. Y yo creo que es la invitación que quiero dejar hoy para todos los oyentes de Siempre Venezuela. Sé que a veces la vida no es lo que uno espera, sé que a veces uno trabaja, lucha y las cosas no se dan, pero en Dios uno entiende que, dice la Biblia, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, yo con todo me alegro en Dios, espero en Dios, confío en Él. Y cuando yo aprendo a confiar en Él, créame que es más tranquilo uno pasar por una crisis con Dios que sin Dios. Entonces, esta esperanza que me otorga Dios y que nos otorga Dios en medio del problema,
es una esperanza que nos salva la vida. Y es la invitación que quiero dejar y que quiero hacer a todos los oyentes. Hey, refugiémonos en Dios, que siempre va a ser la mejor opción. Bueno, gracias, John Giraldo, por compartir con nosotros. Mis amigos, a ustedes, gracias. Nos vemos, nos ha tocado pues esta última parte de la torta. Gracias, Nancy y Alan, desde esta zona de frontera. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Llano, guariqueño y de Sarasa. Oliver, muchísimas gracias, y a John por esa explicación tan interesante que nos hace en disertación del tema del suicidio, y esto se ve muy a diario. Ya tendremos una próxima oportunidad con John Giraldo para que nos siga explicando cuáles son esas tasas de suicidio y sobre todo en los menores de edad, en esos niños, niñas y adolescentes, que se está viendo una tasa bastante alta. Así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana.